En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy en compañía también de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para un nuevo programa aquí en este espacio que tenemos en Radio 1000, que se transmite por X y también por el canal de YouTube de la misma emisora. Y por supuesto también mencionar que esta es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones. Y agradecerle a toda la gente que nos sigue también, como decía, por estos medios y que nos acompañan todos los días también. Así que en esta ocasión no va a ser la excepción de compartir importantes noticias económicas y también entrevistas. Así que, Josema, adelante por favor. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con medios internacionales como Bloomberg en línea, el presidente Donald Trump intensifica su intento de controlar la Reserva Federal, incluso con la posible destitución de la gobernadora Lisa Cook, con el fin de asegurar una mayoría en el Consejo y promover tasas de interés más bajas. Su argumento es que estas permitirían ahorrar cientos de miles de millones en pagos de deuda, aunque analistas advierten que esto expone a Estados Unidos a un escenario de dominación fiscal, donde la política monetaria quedaría subordinada a las necesidades presupuestarias del gobierno. Siempre con Bloomberg en línea, la deuda se encuentra en una trayectoria ascendente y se proyecta que supere el 100% del Producto Interno Bruto en tiempos de paz, mientras que Standard & Poor's prevé déficit fiscales alrededor del 6% del PIB durante el mandato de Trump, el doble del objetivo del Tesoro de 3%. Este panorama ya impacta en los mercados. El dólar y los bonos del Tesoro a 30 años registraron caídas, mientras aumenta el interés en refugios como el oro y las criptomonedas. Más de la mitad de los gestores de fondos encuestados por Bank of America anticipan que el próximo presidente de la Fed aplicará medidas como flexibilización cuantitativa o control de la curva de rendimiento para abaratar la deuda. En paralelo, Trump impulsa propuestas que añaden presión como un plan de recortes de impuestos y gastos que sumaría 3,4 billones de dólares al déficit en una década y fuertes aumentos de aranceles a las importaciones, reforzando las dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, Olli Rehn, responsable de la política monetaria del Banco Central Europeo, advirtió en un panel en Finlandia que los ataques del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal podrían tener consecuencias globales, entre ellas un repunte de la inflación y efectos en los mercados financieros y en la economía real. Recordó que la independencia de la Fed es un principio vigente desde principios de la década de 1980, pero que ahora se tambalea gravemente tras las críticas de Trump al presidente Jerome Powell y un anuncio de destituir a la gobernadora Lisa Cook. Rehn señaló que en Europa un escenario similar es poco probable gracias a instituciones sólidas, aunque la presión podría extenderse a través de los mercados financieros. Destacó que la inflación de la zona euro se encuentra actualmente en el 2%, vinculada a la independencia en la toma de decisiones del Banco Central Europeo, aunque prevé que el corto plazo se desacelerará por el debajo de nivel debido a la caída de los precios de la energía, el fortalecimiento del euro y la moderación en los servicios. Siempre en el contexto de la política arancelaria, el impacto que está generando y sigue generando a nivel global. En este sentido, Ámbito.com da cuenta que el gobierno de México prepara un aumento de aranceles a las importaciones provenientes de China, medida que abarcaría automóviles, textiles y plásticos dentro del proyecto de presupuesto 2026 que será presentado este próximo mes. El plan, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca blindar a la industria nacional frente a la competencia de productos chinos subvencionados y responde a la presión del presidente estadounidense para reforzar la llamada fortaleza norteamericana.
El paquete de ingresos debería llegar al Congreso antes del 8 de septiembre, aunque aún no se han definido tasas específicas. Estados Unidos celebró la posibilidad de este cambio comercial con el secretario del Tesoro respaldando la iniciativa. En contraste, China rechazó la medida y el portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Pekín se opone a restricciones impuestas bajo coacción y pidió preservar la independencia en la gestión de las relaciones comerciales. La propuesta marca un nuevo capítulo en la política arancelaria mexicana alineada con Washington en un contexto global de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Y de la política arancelaria vamos a lo que está pasando con el oro. Bloomberg en línea informa que el oro se mantuvo estable en torno a $3.395 la onza, apenas por debajo de los $3.400, mientras los inversores esperan el informe de consumo personal de Estados Unidos del viernes, el cual mostraría la mayor aceleración de inflación subyacente en 5 años. Este dato es clave para la Reserva Federal, ya que podría limitar su margen para relajar la política monetaria. Actualmente, los mercados de swaps asignan cerca de 80% de probabilidad a un recorte de tasas en septiembre tras las señales de Jerome Powell, aunque persiste la incertidumbre por la evolución de la inflación y el impacto de los aranceles de Donald Trump. La estabilidad del lingote también refleja las tensiones entre la Casa Blanca y la Fed luego de que Trump insistiera en destituir a la gobernadora Lisa Cook, lo que le daría una mayoría en la Junta de Banco Central. Este escenario alimenta los temores de una Fed menos independiente, capaz de erosionar la confianza de los mercados y acelerar la inflación, lo que refuerza el rol del oro como refugio. El metal precioso se mantiene en un rango desde que alcanzó un récord por encima de los $3.500 la onza en abril, mientras la demanda sigue impulsada por fricciones comerciales, compras de bancos centrales y la búsqueda de diversificación frente al dólar. Y como es habitual, antes de irnos a la primera pausa, vamos a compartir la cifra del día, recordando que justamente este dato es compartido y extraído de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en la mesa de Economía 1000, y en esta edición compartimos la siguiente cifra. 7.000 millones de dólares en operaciones en los últimos 7 u 8 años. El mercado de valores paraguayo creció desde 500 a 600 millones de dólares, reflejando el despertar del mercado, comentó César Paredes, presidente de la Asociación de Casas de Bolsa, Asobolsa, y director de la Caja de Valores del Paraguay, Cavapi. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y así hacemos la primera pausa. A la vuelta seguimos compartiendo más información económica y también ya a la espera de nuestra entrevistada de hoy, con quien vamos a contactar y hablar sobre los medios de pago y también un anuncio muy importante que se da desde Bancar. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir información económica de lo que está pasando en las principales economías de la región, a decir Brasil, Argentina, Uruguay, un recorrido rápido de lo que está sucediendo en estas economías, como mencionaba. Y en ese sentido, Agencia Brasil da cuenta que en julio la deuda pública federal de Brasil subió un 0,71% con una incorporación de 80,9 mil millones de reales en intereses. La deuda interna, por su parte, alcanzó 7,6 billones de reales y la externa 308 mil millones de reales. Esta última influenciada por el aumento de 2,66% del dólar. El colchón de deuda bajó, por su parte, a 988 mil millones de reales, suficiente para cubrir 7,75 meses de vencimientos frente a compromisos de 1,2 billones de reales en los próximos 12 meses. En la composición, los títulos vinculados a la Selic representaron 49,25%, los ajustados a la inflación 26,72%, los de tasa fija 20,16% y los ligados a la bolsa 3,87%. El plazo promedio fue de 4,16 años, con instituciones financieras como principales tenedores, 31,26%, seguidos por fondos de pensiones, 23,49%, y fondos de inversión, 21,73%, menciona Agencia Brasil. Siempre en ese país. ¿Qué más tenemos, Adam? Brasil busca ampliar su acceso al mercado mexicano de carnes tras los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos. En septiembre, autoridades mexicanas
inspeccionarán 14 plantas empacadoras en Brasil para verificar el cumplimiento de las normas de exportación. De aprobarse, el número de plantas habilitadas para exportar carne de vacuno a México pasaría de 35 a 49 dentro de un total de 160 que Brasil tiene autorizada para vender a distintos países. En lo que va de agosto, México ya compró 10.200 toneladas de carne bovina brasileña hasta el día 25, un 31% más que Estados Unidos, lo que la convirtió en el segundo mayor mercado de Brasil después de China. En los primeros 7 meses del año, México ocupó el cuarto lugar como destino por detrás de China, Estados Unidos y Chile. La misión oficial a México, liderada por el vicepresidente y el ministro de Agricultura, busca consolidar esta expansión y reducir la dependencia de un mercado estadounidense afectado por tensiones comerciales, informó Bloomberg en línea. De Brasil nos trasladamos a Argentina porque la situación del mercado laboral está atravesando algo muy complejo. De acuerdo con Ámbito.com, el mercado laboral argentino atraviesa un escenario muy complejo. En el primer trimestre de 2025, la tasa de desempleo llegó a 7,9%, el nivel más alto desde 2021, lo que equivale a 1,79 millones de desocupados. Una encuesta de Boomerang mostró que el 66% de los especialistas en recursos humanos reportó despidos en el primer semestre, de los cuales el 36% se justificó por reducción de costos. Además, la informalidad alcanza el 41,8% o al 41,8% de los ocupados, es decir, 8,8 millones de personas con 5,5 millones de asalariados sin aportes y 3,3 millones de independientes no registrados. En paralelo, los salarios registrados acumulan una pérdida de 5,5% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, con un retroceso mayor en los empleados públicos, 14,3%, frente a los privados, 0,6%. En cuanto a la precariedad del mercado laboral, se refleja también en el aumento del pluriempleo, que pasó de 8% en 2013 a 12% en 2024, y en el crecimiento del trabajo en plataformas digitales no reguladas. Para lo que resta del año, el 31% de las empresas prevé reducir su planilla y el 47% de los especialistas anticipan una evolución laboral regular, mientras que las proyecciones positivas cayeron del 31% al 23%, reflejando expectativas de estancamiento, menciona Ámbito.com con respecto a la situación laboral en Argentina. Y de ese país nos situamos ahora a Uruguay. Y de acuerdo con Ámbito, los empresarios industriales del Uruguay prevén que en 2026 la inversión será 43% menor a la planificada para este año, principalmente por la reducción del 40% en maquinaria y equipos, que representa cerca del 70% de la inversión total. También se anticipan caídas del 60% en construcciones y reformas edilicias y del 70% en adquisición de inmuebles, que tiene un peso del 2%. En contraste, algunas áreas muestran incrementos como investigación y desarrollo y marketing. Entre los obstáculos más mencionados, el 61% de los industriales señaló las restricciones de la demanda interna, mientras que la baja rentabilidad alcanzó al 54% en niveles similares a 2020 y 2021. La debilidad de la demanda externa fue señalada por el 43% y la incertidumbre del mercado laboral llegó al 38%, el mayor registro desde 2019 en un contexto de alta conflictividad sindical. Otros factores mencionados fueron la situación financiera, 33%, y la política monetaria, 30%, ambos en sus máximos desde 2019. Y antes de irnos al corte, es momento de retomar. Yo me comprometí que esta semana íbamos a ir desglosando nuevamente los conceptos económicos para ir sumando justamente a más conocimiento con respecto a economía. Y en esta ocasión vamos a compartir sobre la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es? Es una de las explicaciones más clásicas sobre las causas de la inflación. En términos sencillos, plantea que existe una relación directa entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel general de precios de una economía. Imaginemos un escenario en el que, de un día para otro, todas las personas reciben el doble de dinero, pero la cantidad de bienes y servicios disponibles no cambia. En esta situación, habrá más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, lo que inevitablemente llevará a un aumento de precios. De esta forma, la teoría sostiene que el valor del dinero depende de su abundancia en la economía. Cuando circula demasiado, pierde valor y se traduce en inflación. En cambio, cuando es escaso, gana valor y los precios tienden a bajar. Este enfoque se resume en la ecuación de intercambio. MB es igual a P
Q, donde M es la cantidad de dinero, B corta, la velocidad con que circula, P, el nivel de precios y Q, la producción. Si la cantidad de dinero crece más rápido que la producción, los precios aumentan. Por eso, la teoría cuantitativa del dinero ha sido clave para entender la importancia de controlar la oferta monetaria en la estabilidad económica. Y a la teoría cuantitativa del dinero le sumamos otro concepto: las implicancias de las economías de escala. ¿Qué son? ¿Y cuáles son? Las economías de escala son un principio económico que se presenta cuando una empresa logra reducir el coste de cada unidad producida al incrementar su nivel de producción. En términos simples, producir en grandes cantidades resulta más barato por unidad. También hacemos un ejemplo. Imaginemos una imprenta que compra una máquina por $1,000. Si produce solo una camiseta, el coste de esa unidad es de $1,000. Pero si fabrica 100 camisetas, el gasto de la máquina se distribuye y el coste por unidad baja a $10. Si la producción llega a 10.000 camisetas, el coste de la unidad de la máquina por cada una se reduce a apenas $10. La inversión inicial fue la misma, pero al aumentar la producción, el coste promedio por unidad disminuye de manera considerable. Este principio explica por qué las grandes empresas que fabrican a gran escala pueden ofrecer precios más bajos y ser más competitivas. No obstante, las economías de escala tienen un límite. Cuando el tamaño de la empresa es demasiado grande, los problemas de gestión y coordinación pueden generar ineficiencias que frenan estas ventajas. Ada, este tipo de conceptos, análisis que realizamos desde la consultora MF Economía e Inversiones, ¿dónde podemos encontrarlo? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, X, en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web. Así es, y recordarles que también está habilitada la línea de WhatsApp, el 0994-674-000. Vamos a empezar a interactuar mucho más de cerca con nuestros oyentes, así que esto está también habilitado. Vamos al corte y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Desde producción ya me confirman que está en línea Kiara Salas. Ella es coordinadora de productos de Infonet Cobranzas. ¿Cómo estamos, Kiara? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están todos, toda la teleaudiencia? Todo en orden y muy ansiosos por entender sobre este nuevo producto que lanzaron justamente hoy, Kiara, y me gustaría abordar con preguntas muy básicas antes de profundizar justamente en este lanzamiento. ¿Qué es el paquete full y por qué lo definen como la solución más completa para los pequeños comercios, Kiara? Sí, así mismo. Bueno, hoy lanzamos desde Bancar, desde Infonet Cobranzas, paquete full, una solución para todos los comercios de barrio que quieran convertirse en bocas de cobranzas para poder cobrar servicios públicos, privados, hacer depósitos de banco, extracciones, brindar esta solución a todos los usuarios de su comunidad. Ahí sabemos que siempre donde hay una despensa, una farmacia, hay muchos vínculos, más allá de solamente comprar algo para el día a día, también que puedan brindarle la posibilidad de que puedan pagar su agua, su luz, su telefonía. Y paquete full tiene una diferencia o un diferenciador que estamos lanzando, es que desde Bancar ya le damos toda la solución integral al comercio que quiera hacer una boca. Y esto es principalmente para que pueda cobrar esos servicios en efectivo, porque hoy sabemos que un poquito hacia el interior, muchos de los barrios, el efectivo eso es un hábito para los comercios. Entonces paquete full lo que le permite es que tenga una línea para que con esa línea pueda seguir cobrando, no tenga límites, principalmente cobrar de repente uno o dos servicios, después ya no tiene, sino que con la línea ya pueda cobrarle a todos sus usuarios del barrio. Kiara, ¿y cuál fue la motivación de Infonet Cobranzas para lanzar este nuevo producto? Digo, en el sentido de, imagino, se hizo todo un estudio de mercado, se vio la necesidad, pero puntualmente, ¿cuál fue este proceso, Kiara? Sí, nosotros estamos muy de cerca con los comercios. Realmente esto para nosotros es un lanzamiento súper importante porque es algo que ya lo venimos viendo hace bastante tiempo y sabemos que es algo que los comercios nos pedían, principalmente las bocas de cobranza, porque esto le facilita al comercio ese cobro. La línea le permite que pueda recibir el efectivo de su cliente, el que está acostumbrado, que pueda pagar con eso, y la línea finalmente lo que hace es concreta el pago de forma electrónica, porque hoy somos
impulsores y somos jugadores muy claves en toda la digitalización de los pagos. Entonces este efectivo termina convirtiéndose finalmente en un dinero electrónico, en un pago electrónico. Entonces eso es lo principal, ¿verdad? Somos jugadores claves, Bancar está impulsando mucho esto y bueno, también estamos llegando todavía a ese segmento que utiliza el efectivo de esta forma. Si tuviéramos que remarcar, Kiara, ¿cuáles son los principales beneficios que obtiene un comercio al adherirse? ¿Cuáles serían? Bueno, para todos los comercios acá es súper importante detenernos para explicarles esto. Acá una gran ventaja que tenemos es que para otorgar esta línea al comercio nosotros hoy estamos brindando una póliza de caución gratuita. ¿Y por qué me detengo acá? Porque realmente esto es algo que en el mercado tiene un costo y nosotros salimos para que el comercio que todavía en Infonet Cobranzas no pague este servicio de la póliza. Es totalmente gratuita para el comercio. Y con esto el comercio por cada transacción que cobra de esos servicios genera comisiones. ¿Qué le permite las comisiones muchas veces? Su alquiler de poste sale gratuito, puede cubrir algún gasto operativo que tenga de repente el Wi-Fi o de repente hasta comprar algún insumo nuevo que necesite. Por cada transacción el comercio gana comisiones, así que eso al cierre de cada mes eso el cliente puede presentar su factura y cobra, tiene seguridad y también que la línea lo que va a permitirle al comercio es que cobre mucho más. Y eso es, nosotros sabemos de hecho que cuando los comercios nos decían que esto era lo que necesitaba, sabíamos de que eso era un fuerte diferencial para que pueda cobrar mucho más y finalmente al cobrar más tiene más comisión. Totalmente. Kiara, con respecto a otros puntos que también obviamente están ligados a lo que estamos conversando, ¿qué tipo de negocios están llamados a aprovechar mejor esta herramienta y para que podamos ir desglosando y la gente pueda decir, bueno, yo estoy dentro de ese espectro, por decirlo de alguna manera, y que pueda adherirse a este nuevo producto? Cualquier comercio, ya sea cliente de Bancar, cualquier comercio que hoy tenga un post de Bancar puede adherirse como boca de cobranza, porque hoy no necesita nada más que el post para cobrar, cobra directamente desde el post. Y cualquier comercio que no esté adherido a Bancar también nos puede contactar, inclusive tenemos muy buenos combos con combo de post, factura electrónica, Infonet Cobranza, con todos los demás productos. Acá realmente nosotros esto no está segmentado, esto está para el que quiere. Sí, de repente hay ciertos rubros que son los más frecuentes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Kiara? Más clientes, pueden ser las despensas, farmacias, ferreterías, kioscos de barrio, todos los que tengan tráfico de clientes. Esto que ayuda muchísimo a que el que está comprando algo pague el servicio, o al revés, el que está buscando pagar también puede realizar finalmente una compra. Pero, como les digo, cualquier comercio de Bancar o no sea Bancar puede contactarnos hoy y puede adherirse a paquetes. Y nuevamente, a modo de remarcar, ¿qué medios de pago acepta la red y qué papel cumplen los códigos QR dentro de esta propuesta también, Kiara? Nosotros somos la única red del mercado que, aparte de aceptar cobros en efectivo, cobramos con tarjetas de débito, crédito, y hace poquito lanzamos también la opción de QR. O sea, hoy te vas y pagas tu factura de agua en una boca de cobranza de Infonet y podés pagar hasta con QR. Tenemos todos los medios habilitados. Y de hecho, en el material que compartieron desde Bancar mencionan que 8 de cada 10 pagos ya se hacen digitalmente en Paraguay. Y eso tiene un impacto significativo, obviamente, en los comercios de barrio, como mencionabas. Totalmente. Desde Infonet Cobranzas nosotros tenemos nuestro canal digital, tenemos nuestro canal que le llamamos físico, que es el mundo de las bocas de cobranza, donde estamos justamente lanzando el paquete full para los comercios de cercanía. Hoy 8 de cada 10 pagos de servicios ya se hacen a través de forma digital. Esto te quiere decir a través de una aplicación de banco. Eso normalmente se da, y creo que de repente hasta todos los que estamos hablando tenemos ya ese hábito, pero también nosotros estamos en el efectivo. También estamos buscando que el efectivo se convierta en un pago electrónico. Por eso justamente nuestras bocas, hoy ya somos más de 4.800 bocas a nivel país, todas brindando este servicio. Y para la gente que está escuchando, y yo decía también, quiere adherirse y bueno, adquirir de alguna manera también dentro de su esquema de negocios este producto, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir y de los que ya están operando de hecho con Bancar y los que también quieren sumarse? Tenemos requisitos mínimos. A todos los que nos están escuchando y que quieran ya hoy contactar, pueden hacernos a través de nuestros canales oficiales. Los requisitos son
Cédula de identidad, tiene que ser contribuyente, con las últimas 3 declaraciones de IVA puede acceder a paquete full. Si nos contactan, nosotros también tenemos representantes comerciales que van a estar respondiendo y van a estar en contacto para facilitarles los documentos, porque hay unos documentos que tienen que firmar, y de todo nos encargamos, de todo nos encargamos nosotros, inclusive hasta de la póliza, todo es gestionado únicamente por Bancar. Esto quiere decir que no hace falta que el comercio vaya a ningún otro lugar, sino que nosotros nos encargamos de facilitarle todo. Y con la implementación y bueno, la vigencia ya y la incorporación dentro del esquema y el ecosistema de pagos, ¿qué impacto esperan que tenga este producto en la fidelización de los clientes, de los pequeños negocios, Kiara? Mira, nosotros salimos así, sin hacer mucho ruido, Sí. hace unas semanas atrás, y realmente vemos que estamos teniendo números bastante alentadores, bastante positivos. Nuestra idea es que todo comercio que tiene un POS pueda ser una boca de cobranzas. Hoy hablamos, Bancar tiene más de 80.000 comercios adheridos en todo lo que es el mundo de adquirencia de POS, así que para nosotros el objetivo es que todos los comercios que estén, todos los comercios de barrio, irnos mucho hacia el interior, también darle esta facilidad y que se puedan adherir como una boca más. Kiara, ¿algún dato adicional que quieras compartir también con nosotros y que está dentro de lo que forma parte de este paquete full? No, acá es importante que los comercios que nos están escuchando, que nos contacten, que nos escriban. Hay muchísimos beneficios, no solo en Infonet Cobranza, sino que a nivel de Bancar nos pueden contactar a través del WhatsApp, a través del call center también nos pueden llamar, o nuestras redes, tanto de Bancar como de Infonet Cobranza, que nosotros vamos a estar poniéndonos en contacto también. ¿Y puedes darme una primicia de por ahí están sondeando algo, Kiara, de planes de expansión que tiene Infonet Cobranza en el corto y mediano plazo con este producto u otros, o dejamos ahí pendiente? No, para nosotros es súper importante el crecimiento, así que apuntamos a poder llegar a todo el país con más boca, poder llegar a cerrar también el año con un número mucho más grande, y principalmente todo lo que los comercios necesiten, nosotros estamos también para escucharle y para ir implementando mucha tecnología, mucha innovación, y sobre todo que lleguemos a todos los puntos del país. Kiara, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Estuvimos con Kiara Salas, coordinadora de productos de Infonet Cobranzas, hablándonos sobre justamente el nuevo servicio que ofrece Infonet Cobranzas para los pequeños negocios, y un beneficio muy importante por todo lo que estaba mencionando también Kiara, y bueno, ya el contacto también dado a conocer. Ada, nosotras seguimos aquí en Economía Mil, también compartiendo información económica. Tenemos que ya a centrarnos en lo que está pasando a nivel doméstico en Paraguay y qué tenemos en ese sentido. Cuando hablamos de justamente noticias económicas e información económica que se suscitan y suscitaron durante este día y bueno, parte de la semana. De acuerdo con ABC, la cotización minorista del dólar bajó a 7.330 guaraníes, mientras que en el mercado interbancario se ubicó en 7.306 guaraníes durante la jornada del miércoles 27 de agosto. En los últimos 2 meses, el billete verde se depreció en torno al 10%, lo que representa una caída de casi 800 guaraníes por cada dólar. Este movimiento responde principalmente a factores internos como mayores ingresos de divisas por exportaciones y desembolsos de créditos, que elevaron la oferta de dólares y fortalecieron el guaraní. Analistas proyectan que el tipo de cambio se normalizará en los próximos meses y cerrará al año alrededor de 7.700 guaraníes. Más información. Recientemente se realizó el Foro de Inversiones Unión Europea-Paraguay, de acuerdo con abc.com.py. También este foro, celebrado recientemente en Asunción, reunió a más de 400 participantes presenciales y a más de 1.600 en línea, provenientes de 25 países, incluyendo autoridades paraguayas, delegados europeos, inversores y organismos financieros globales. El evento fue impulsado por la Delegación de la Unión Europea y Rediex del Ministerio de Industria y Comercio y se centró en 3 áreas estratégicas claves: producción forestal sostenible, energías renovables e hidrógeno verde, y logística y transporte limpio. Durante el foro se presentaron proyectos con un valor de más de 9.000 millones de dólares y se llevaron a cabo más de 80 reuniones entre empresas e inversores. ¿Más información, Ada?
De acuerdo con Valor Agrícola, para el año 2025, Paraguay alcanzaría una cosecha de 5,61 millones de toneladas de maíz, lo que sería la segunda mayor producción en los últimos 19 años. Históricamente, más del 60% de la producción se destina a la exportación, pero desde 2017 la demanda interna ha crecido de manera sostenida, principalmente por el impulso del sector de biocombustibles. Este cambio refleja un proceso de transformación en el mercado agrícola que empieza a orientarse hacia un modelo de valor agregado en la cadena de granos. La expansión de las plantas de etanol de maíz está redefiniendo el consumo local con proyecciones que apuntan a superar los 2.5 millones de toneladas en 2028, el doble de la demanda actual. Este escenario plantea la necesidad de un nuevo enfoque en el sector que contemple logística integrada, contratos industriales estructurados y gestión activa de riesgos, factores clave para sostener el crecimiento y consolidar la integración del maíz como motor de la economía paraguaya. Y siempre en el sentido de intercambio comercial y también un punto clave es la logística. Desde el Ministerio de Industria y Comercio informaron que en el Encuentro de Protagonistas 2025, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, afirmó que Paraguay busca consolidarse como centro logístico regional apoyado en proyectos estratégicos como la Ruta Bioceánica y la Hidrovía Paraguay-Paraná. Actualmente, por la hidrovía circulan alrededor de 20 millones de toneladas por año, volumen que podría duplicar con las obras e inversiones en infraestructura y las reformas institucionales que impulsa el gobierno actual para reducir la burocracia y seguir y agilizar las exportaciones. Jiménez destacó que la transformación digital en la cadena logística aporta mayor eficiencia y seguridad en el transporte de cargas, con tecnologías como el GPS para monitorear embarcaciones y proteger el entorno natural. Sobre los desafíos en la hidrovía, mencionó la necesidad de coordinación entre los 5 países que la integran. Decimos Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, para garantizar el libre tránsito y fortalecer la integración comercial de la región. De esto vamos también a el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, Ada. En ese sentido, como ya mencionaste, el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 asciende a 149.2 billones de guaraníes con énfasis en salud, educación, seguridad y protección social. El Ministerio de Salud contará con 10,17 billones de guaraníes destinados a garantizar el acceso de la población a servicios de calidad mediante infraestructura moderna, provisión de equipamiento, formación de profesionales y suministro de medicamentos esenciales. Dentro de este enfoque, el proyecto prevé una asignación adicional de 197 mil millones de guaraníes al Instituto Nacional del Cáncer, orientada a fortalecer la atención oncológica y ampliar el acceso a medicamentos, tratamientos especializados y servicios integrales. Con estas partidas se busca consolidar programas de salud pública que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos y refuercen el sistema sanitario del país. Y otro punto y tema clave está siendo la reforma de la caja fiscal, una reforma urgente que se debe realizar aquí en el país por el impacto que ya está generando en las finanzas públicas. Y en ese sentido se están realizando varias reuniones y presentaciones de diagnósticos sobre la necesidad de reformar la caja fiscal. Recordemos que este es un sistema presupuestario que figura dentro del presupuesto y que es una caja, un sistema previsional del sector público. Y en ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta que autoridades del MEF, encabezadas por el viceministro de Economía y otros, en la víspera expusieron a representantes gremiales del sector docente la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, caja fiscal, y la necesidad de una reforma que garantice su sostenibilidad en el tiempo. En tal sentido, durante el encuentro se presentó un panorama detallado sobre el estado de la caja fiscal, los principales desafíos que enfrenta y las proyecciones futuras. Asimismo, se compartieron experiencias de reformas implementadas en otros países de la región, señalando los parámetros modificados en sus sistemas jubilatorios. Por su parte, los gremios docentes manifestaron diversas inquietudes en torno a la reforma, tales como el alcance de los cambios y a qué sectores afectarán, así como la necesidad de realizar un análisis integral que considere también la situación de los demás sectores del sistema. Estas observaciones serán tomadas en cuenta dentro del proceso de análisis y diálogo que impulsa el MEF, menciona en ese sentido la cartera fiscal. Y tras la reunión, el viceministro
Explicó, además de presentar información técnica, escuchamos las inquietudes y propuestas de los gremios. El objetivo es avanzar hacia un sistema de jubilaciones y pensiones más justo, equitativo y sostenible, remarcó también la autoridad fiscal. Y enfatizó que el MEF mantendrá un diálogo abierto con todos los sectores involucrados, incluyendo al Congreso Nacional y particularmente a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada del estudio de la situación financiera y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público. Y finalmente, se señaló que el objetivo del proceso es llegar a un proyecto de reforma de la caja fiscal construido de manera conjunta tras un amplio proceso de diálogo y discusión con los distintos sectores involucrados. Más información, Ada. Siguiendo con el proyecto de presupuesto general de la Nación 2026 y de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, para el sector educativo ratifica el firme compromiso del Gobierno Nacional con la educación como pilar del desarrollo humano y la equidad social. Elaborado bajo el enfoque de presupuesto por resultados, este presupuesto busca garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, priorizando aquellas políticas que generan un alto impacto social y reducen las brechas de acceso y calidad educativa. En ese marco, contempla una asignación total de 10.38 billones de guaraníes para el Ministerio de Educación y Ciencias, reafirmando el sector de educación como una de las principales prioridades del gobierno. Asimismo, destina recursos para el fortalecimiento docente, elemento clave para la calidad educativa. Se prevé una inversión de 71.000 millones de guaraníes para el cumplimiento del escalafón docente, además del reajuste salarial por inflación del 3,6% a partir de enero de 2026, que demandará 280.000 millones de guaraníes y beneficiará a 92.808 cargos docentes en todo el país. El financiamiento de estas medidas se sustenta en el aumento sostenido de la recaudación tributaria, lo que permite al Tesoro Nacional destinar más recursos a políticas con alto retorno social. El Gobierno Nacional, a través del PGN 2026, estratégicamente busca invertir en la educación como motor de desarrollo humano, pilar de la equidad social y base para las oportunidades de progreso de las futuras generaciones. Y hay que ver realmente si eso se traslada en la calidad, porque una cosa es mayor inversión, pero otra cuestión y otra arista es la calidad, que también se tiene que ver en ese sentido para que se traduzca en el fortalecimiento del capital humano tan necesario aquí en Paraguay. Y en el mismo sentido del presupuesto general de la Nación 2026, el proyecto que está en análisis en el Congreso Nacional y que debe definirse en los próximos meses para que entre en vigencia justamente para el año próximo, la Corte Suprema de Justicia en su sesión plenaria realizada ayer aprobó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2026, que será remitido a consideración del Congreso Nacional para su estudio, dice ABC. Y en ese sentido, el presidente de la Corte, César Manuel Diesel, presentó en la plenaria de ayer el plan de ingresos y gastos del Poder Judicial. La propuesta, según dijo, fue previamente socializada y revisada por todos los ministros y tras su aprobación, que no se dio en la fecha, será remitida al Congreso Nacional conforme al artículo de la Constitución Nacional. El referido artículo establece que el Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria y que en el presupuesto general de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. Por eso es que esta presentación va como en paralelo. Y explicó que el total representa un aumento del 34% respecto al presupuesto vigente y está estructurado con 75% de recursos del Tesoro Nacional y 25% de recursos institucionales, ya que en la plenaria el monto total asignado asciende a más de 2,3 billones de guaraníes y equivale a unos 312 millones de dólares. Y comparado con el proyecto de PGN presentado el último lunes al Congreso por el Poder Ejecutivo de más de 1,9 billones, implica un incremento del 22%. Así que señora, que nos llame la atención que varias instituciones o varios ministros o representantes de estas instituciones vayan también en paralelo a lo que presenta la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo en ese sentido, dentro del conjunto de planes de ingresos y gastos, porque finalmente cada institución va nuevamente a defender su presupuesto y suelen habitualmente pedir un aumento o una mayor consideración a la asignación, sobre todo de gastos. Y seguimos con más información.
De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, el empresario brasileño José Carlos Bosch, director de la firma Bosch Mangueras, inició oficialmente su proceso de radicación en Paraguay con la presentación de su solicitud de residencia permanente, un paso clave para la instalación de una planta industrial en Alto Paraná bajo el régimen de maquila. La gestión se concretó gracias al trabajo articulado entre la Dirección de Atracción de Inversiones de Rediex, la Agregaduría Comercial en Curitiba, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas y la Dirección Nacional de Migraciones en el marco del convenio institucional, que facilita la radicación de inversionistas extranjeros. Con más de 40 años de trayectoria en la producción de mangueras técnicas y electroductos corrugados, la empresa proyecta una inversión inicial de $70.000 para instalar su planta en el país con el objetivo de abastecer el mercado brasileño desde Paraguay, aprovechando las ventajas competitivas del régimen de maquila y el entorno industrial local. Durante su visita, el empresario mantuvo reuniones con los especialistas sectoriales de Rediex, Gustavo Rodríguez de Alimentos y Bebidas y Óscar Barreto de Autopartes y Ensamblaje, para identificar oportunidades de vinculación productiva y desarrollo industrial. La llegada de Bosch Mangueras se suma a la Estrategia Nacional de la Atracción de Inversiones Sostenibles y de alto impacto regional, consolidando a Paraguay como destino confiable y competitivo para la inversión productiva. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de temas ya sea coyunturales o atemporales que marcan también la tendencia sobre todo a nivel económico, y en esta edición se comparte, como también es de manera diaria, en el impreso de ABC y también se replica en el digital, sobre el deporte como motor de desarrollo sostenible en Iberoamérica. Este es justamente un aporte de la economista Mariela Jiménez, y en ese sentido el estudio de la Secretaría General Iberoamericana destaca que el deporte se ha convertido en una herramienta estratégica para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible conocidos como ODS, al contribuir en áreas como salud, educación, igualdad de género y reducción de desigualdades. El informe identifica 19 metas vinculadas a 8 ODS, resaltando que la actividad física combate enfermedades que afectan a más del 50% de la población latinoamericana, fomenta la permanencia escolar y promueve el liderazgo femenino. No obstante, persisten desafíos como la elevada inactividad física que afecta al casi el 60% de la población de América Latina, equivalente a unas 360 millones de personas, así como la falta de infraestructura deportiva en zonas urbanas y la incidencia de violencia con la región concentrando el 40% de los homicidios mundiales. También se despliega las actividades deportivas que se realizaron en Paraguay como una oportunidad para enfrentar la desigualdad, la brecha de género y los problemas de violencia. Eventos recientes y futuros han dinamizado, de hecho, la economía y la proyección internacional del país, como los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, los Panamericanos Juniors recientes de este año, que atraerán más y miles de visitantes y atrayeron de hecho, y el Rally del Paraguay también, que inició también en ese sentido, y otras actividades deportivas. Más de este tipo de artículos, análisis complementarios también a donde la gente puede encontrar. En nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también pueden buscar en nuestro canal de WhatsApp como MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así nos vamos despidiendo de una otra edición de Economía a Mil. Mañana traemos mucha más información, análisis y también, por supuesto, entrevista aquí en piso, compartiendo todo lo referente a economía internacional, regional y también de Paraguay. Ada. Nos despedimos. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.